A continuación, recibamos con gran aprecio desde Estados Unidos a David Greco. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por la convocatoria. Gracias por traer a hijos e hijas del reino a este lugar. Gracias por tu palabra. Padre, yo te doy gracias por Cristo Jesús. Esa es mi gran gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice amén. Se ha estado hablando acerca de tiempos de Dios, tiempos kairos de Dios. Y a mí me gusta, hay una expresión en Hebreos donde se habla de que Dios habló. ¿Se acuerdan de ese el versículo 1? Que Dios habló ¿cómo? ¿En diferentes qué? ¿En cómo? ¿Diferentes más? Y en diferentes tiempos, diga maneras y tiempos. ¿A quién les habló? A los padres y a los profetas. Y me gusta esa expresión, maneras y tiempos, porque esa palabra significa porciones. Dios habló en diferentes maneras y en diferentes, ¿cómo? Diga, porciones. Lo que le voy a decir es fuerte, pero cuando Dios le hablaba a los padres, solamente les mostraba una, ¿cómo? Le mostraba una porción del bizcocho. Cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios dio la ley, era solamente una. Las profecías eran unas. No te conformes con una, porque la Biblia dice que en estos últimos días Dios ha hablado ¿cómo? Diga, en Cristo, en el Hijo. Él tiene toda la. Él no nos da una porción, nos da el bizcocho entero. ¿Entienden ustedes? Entonces, por eso estábamos escuchando acerca de los tiempos de Dios y porciones que Dios ha dado. Pero en Cristo Jesús hemos recibido. Ahora, quiero que le diga algo, toda la verdad que hemos recibido en Cristo, se lo quiero repetir, todas las verdades que hemos recibido en Cristo es algo que estamos digeriendo todavía. Todavía estamos digeriendo y por eso hay temporadas donde la palabra que Cristo nos ha dado, que es la palabra total, el bizcocho entero, amén, eso lo estamos digeriendo, lo estamos absorbiendo. Y yo quiero compartir una palabra rápida con ustedes. Dios ha hablado en diferentes maneras y yo en esta noche quiero compartir algo con ustedes que ha estado en mi corazón, porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios habla? ¿Cómo que? ¿De verdad que Dios habla? Dios habla, pero me interesa en la manera en que Dios ha hablado, especialmente en momentos de crisis. Hoy estamos viviendo como nunca antes en la historia del mundo, en un momento de mucha crisis. Hemos pasado por el 2020, 2021, ¿verdad que sí? Hemos pasado por una pandemia mundial, pero ahora estamos viendo algo que se está formando que puede ser muy grave. Es una crisis internacional. Y el creyente está, yo no sé, yo sé que los dominicanos son muy curiosos. ¿Verdad que sí? Todo, hermano, ¿qué significa lo que está pasando? Proféticamente, ¿qué significa? Yo quiero que nos demos cuenta de que estos son días muy especiales. Y son días en que Dios nos está hablando. Y por eso me voy a la palabra. Y en esta noche quiero solamente elegir a 3 hombres que recibieron una palabra de Dios en momentos de crisis. Voy a hablar acerca del profeta Ezequiel, voy a hablar acerca del apóstol Juan y el apóstol Pablo. El profeta Ezequiel estaba en Babilonia. El profeta Ezequiel fue llevado como esclavo a Babilonia, como un cautivo a Babilonia. La visión que él recibe en el capítulo 1 de Ezequiel, ya hacía 6 años que él estaba como cautivo en Babilonia. Nosotros no tenemos idea lo que es ser un cautivo en Babilonia. Lo único que le quiero decir es que Babilonia significa confusión. Y el que vive en confusión termina
confundido. Este hombre de Dios era un sacerdote, pero Dios le abrió el entendimiento para recibir un mensaje de parte de Dios. Él era un cautivo, estaba en Babilonia y el pueblo de Dios estaba siendo asimilado, estaba siendo absorbido por la cultura de Babilonia. Ese era el momento de crisis. El apóstol Juan, cuando recibe la revelación, ¿dónde estaba? En una isla. Estaba en la isla de Patmos. Y estaba en esa isla porque había mucha persecución. Él había sido perseguido y el Imperio Romano no lo quería ejecutar, no lo quería matar. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos para que se muera en la isla. Para que algún animal salvaje lo mate o porque se muera de hambre, porque permítame decirle que en la isla de Patmos no había cocina, no había cafetería, era una isla. Los presos vivían en cuevas. Y Juan está en una isla perseguido por el gobierno de un emperador, el emperador Domiciano, que se creía que era un dios, era un ídolo. El apóstol Pablo recibe una visión de Dios en momentos de crisis y él escribe especialmente las cartas de Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Desde dónde? De una cárcel de Roma. ¿Sabe quién era el emperador cuando él estaba en la cárcel de Roma? Un señor llamado Nerón. Buen tipo. Tremendo tipo. Era un loco. El Nerón ¿sabe lo que hizo, no? Él se creía que era un cantante, que era un artista, que era un poeta. Y un día, para inspirarse, porque no se pudo inspirar, mandó a quemar a toda la ciudad de Roma. Y le prendieron fuego a toda la ciudad. Y al día siguiente, cuando terminó todo quemado, ¿sabe lo que hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Y ahí empieza una persecución violenta en contra de la iglesia. Estos eran los momentos en que estos hombres de Dios estaban recibiendo una palabra, porque Dios habla. Y escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. En momentos de crisis, nosotros siempre pensamos que Dios nos va a venir a dar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra para que sigamos adelante, como que nos pasa la mano y nos quiere vender. En momentos de crisis, el profeta Ezequiel recibe una palabra. ¿Saben lo que Dios le muestra? Le muestra el trono. En momentos de crisis, ¿saben lo que Dios siempre muestra? ¿Quién está sentado en el trono? En momentos de crisis, Él quiere que nosotros veamos que Él está sentado. Escúcheme bien, la agenda internacional, la agenda del mundo, no la está administrando el anticristo, la está administrando Cristo. No, porque algunos cristianos se creen que el anticristo, donde sea, donde quién será, y que Él está. No. Todavía que yo sepa, Cristo está sentado en el trono. Y entonces Él recibe en el capítulo 1, yo no tengo tiempo para explicarle porque nos pasaríamos toda la noche hablando de la visión que Él recibe en el capítulo 1. Es bien loca la visión. Y en el capítulo 1 dice que él vio una expansión que había sobre sus cabezas y se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Escúcheme bien, lo que Ezequiel vio, sí vio a ese que estaba sentado en el trono, era como la semejanza de un hombre, pero después dice, yo no solamente vi a ese hombre que estaba sentado, pero ese hombre que estaba sentado era la revelación de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Sabe lo que él vio? Vio a un trono que estaba en continuo movimiento. Vio a un trono alto, diga alto y sublime. Alto y sublime no significa que era alto. Dios no es alto, Dios enaltece.
Porque cada vez que uno lo contempla, Dios está un poquito más alto. Dios está continuamente enalteciendo. Y por eso Él ve un trono que siempre está, no se olviden, Dios siempre, la presencia de Dios siempre está en, ¿cómo? Diga, movimiento. Venía como un viento del norte, tenía ruedas en continuo movimiento hacia donde el Espíritu Santo los movía. Había relámpagos, voces, fuego, y Ezequiel ve que hay alguien que está sentado en el trono y era como la figura de uno que tenía la semejanza de un hombre. Tenía un arco iris alrededor. Había fuego, porque fuego es el símbolo de la pureza. Había antorchas de fuego alrededor. Había seres vivientes que estaban alrededor de este que estaba sentado en el trono, que tenía la semejanza de un hombre. Y Ezequiel dice, esta fue una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esta es la gloria de Dios revelada en una persona. Sí, Juan lo dijo. Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su... ¿Cómo que vimos? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ezequiel vio el trono y Ezequiel vio a alguien que estaba sentado en el trono y dijo, esa es la manifestación de la gloria de Jehová. Esa es la manifestación de la gloria del yo soy. Vio a aquel que estaba sentado en el trono. Y no solamente esto, pero el que estaba sentado en el trono, ¿sabe lo que le dijo? A que usted no sabe. Le dijo que yo soy el buen pastor, le dijo. No, espere, usted no entiende. Esto es el viejo pacto. Este es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el que estaba sentado en el trono le dijo, yo soy el buen pastor. En Ezequiel 34 dice, porque así dicho Jehová el Señor, el que está sentado en el trono, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y les libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y el día de la oscuridad. Esto es lo que dijo, le dice a Ezequiel, el que está sentado en el trono, le dijo, yo soy un buen pastor, yo cuido mis ovejas y yo las reconozco. Por eso Jesús en Juan 10, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero escúcheme bien. En Ezequiel 48, el fin de la visión, ¿sabe lo que Ezequiel vio? Vio el trono. Vio el que está sentado en el trono, pero después ve en la tierra, ve un templo, ve una ciudad y ve un reino. Y el nombre de esa ciudad y el nombre del templo era Jehová Shammah, que significa el Señor está allí. Él ve el trono, él ve a alguien que está sentado en el trono y tenía la semejanza de un hombre. Daniel también ve esa misma visión y lo llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Querubines y fuego y gloria. Y entonces este es mi primer punto. Ezequiel vio en este momento, en este tiempo, en esta dimensión, en esta porción de lo que Dios le está dando, ve a alguien que está sentado en el trono, ve todo el fuego, ve el arco iris, ve querubines y ve antorchas y ve todo, pero cuando ve a aquel que estaba sentado en el trono, él estaba sentado en el trono solo. Escúcheme bien, le voy a mostrar lo que Dios le revela a Juan en Apocalipsis. Él sabe lo que le revela, lo mismo. En momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de persecución, en el momento de derramamiento de sangre, en el momento en que su vida estaba siendo amenazada, ¿sabe lo que Dios le muestra? ¿El qué? El trono. Y cuando le muestra el trono, se lo puedo leer, Apocalipsis 7 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Por eso esa multitud están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El que está sentado en el trono había también un hombre, el mismo que vio Ezequiel.
Pero Ezequiel lo ve solo. Pero ahora Juan también ve la revelación de la gloria de Dios en una persona que está sentada en el trono. Pero escúchame bien ahora lo que le voy a decir. Y usted puede decir amén a lo que le voy a decir. Pero acá con Juan, cuando él ve al que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono no estaba solo. Porque estaba rodeado ¿de qué? Estaba rodeado de multitudes que le adoran y le sirven. Están gritando y están clamando y están diciendo: ese es el Rey, ese es el Señor Dios Todopoderoso. A Él le pertenece la salvación. ¿Y quiénes son esos? Escúcheme bien, porque ahora viene lo que se ve en el trono. Esta es la revelación del trono. Le muestra el que está sentado en el trono. Le muestra las multitudes. Pero ahora la pregunta es: ¿quiénes son los que están en las multitudes? ¿Sabe quiénes son? Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué? Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escúcheme bien, Juan ve a un hombre que está sentado en el trono, ve la misma visión, ve el mismo fuego, ve a los seres vivientes, ve a los querubines, ve a las antorchas de fuego, ve todo lo mismo, ve a aquel que está sentado y que en su cuerpo, ¿verdad? Si usted compara la visión, es fuego y antorchas y pies de bronce y pies de fuego, y ve la misma visión. Pero cuando Juan ve la visión, ve cómo Dios está ensanchando esto, cómo Dios lo está aumentando. Ahora cuando ve al que está sentado en el trono, no lo ve solo, lo ve con su esposa. Y ahora quiero irme a la revelación de Pablo. Porque Pablo, el apóstol Pablo, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Dice esto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y ahora dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero este hombre, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y después en el versículo 4 dice: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado así al hombre expresar. La palabra inexpresable, inefable, es la palabra ilegal. No, espere. Cuando Juan vio lo que vio, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Escribe todo lo que oyes, escribe todo lo que ves, escríbelo. Pablo le dijo: lo que estás viendo acá no lo puedes decir, porque Pablo vio mucho más que Juan. Pablo es llevado directamente al paraíso, donde él ve. ¿Usted entiende? ¿Quiere que se lo explique? Digamos que usted se mete en una máquina de tiempo y la máquina del tiempo lo lleva al siglo XV. Y usted anda caminando por las calles de Cádiz y se encuentra con un señor y usted le dice: ¿y usted cómo se llama? Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón no se llamaba Cristóbal Colón, se llamaba Cristóforo Colombo, porque no era español, era italiano y también era judío. Y usted se encuentra con Cristóbal Colón y Cristóbal Colón le dice: ¿y qué tal? ¿De dónde viene? Yo vengo del siglo XXI. ¿Del siglo qué? Siglo XXI. ¿Así? ¿Y cómo son las cosas en el siglo XXI? Y usted le saca algo del bolsillo así y le dice: mira, nosotros tenemos celulares. Y Colón le va a decir: ¿celu qué? Un teléfono, ¿tele qué? No, es una maquinita que recibe una señal que viene del espacio. ¿Cómo? ¿Una señal? ¿Qué es una señal? Y por una antena. ¿Y qué es una antena? No, que yo puedo hablar con alguien al otro lado del mundo. ¿Cómo? Un hombre del siglo XV nunca te va a entender. Yo tuve la experiencia de hablar con mi papá. Mi papá, yo trataba de explicarle algunas cosas a mi papá acerca de la tecnología y él no podía concebir ciertas cosas porque ya era mayor de edad. Y Pablo dice: yo vi lo que vi, pero yo no tengo palabras para expresar lo que yo vi.
Y Dios le dijo, no, estas cosas son ilegales. No las pero le voy a dar ¿Quiere saber un secreto? Mire, ¿sabe lo que yo hice? Yo tomé la epístola de Efesios, Filipenses y Colosenses con un lápiz rojo y empecé a leerla despacito y empecé a leer lo que él dijo y empecé, esto lo tuvo que ver en el paraíso. Mire cómo él empieza, bendito sea el Dios y Padre Jesucristo que nos ven con toda bendición espiritual ¿dónde vio eso? ¿Cómo es que vio todas nuestras bendiciones espirituales en lugares celestiales, pero todas las bendiciones estaban? ¿Dónde lo vio? Si usted lee todas las epístolas de Pablo, usted se va a dar cuenta que él dice muchas cosas que él tuvo que haberlas visto cuando fue llevado al paraíso. Y Pablo entonces, ¿qué hace? Cuando él está en la cárcel de Roma, cuando él está pasando por dificultades y cuando 14 años, él estaba 14 años antes, él recibe esta visión. ¿Y sabe lo que Dios le muestra? Le muestra el trono. Le muestra exactamente lo mismo. ¿Y sabe lo que Pablo dice? Dice, porque Él nos ha dado a conocer, dándonos a conocer. Dándonos a conocer, esa palabra significa conocer no intelectualmente, pero conocerla en la experiencia. Es una vida. Yo tengo que experimentar eso en mi diario caminar. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto. ¿Sabe lo que significa la palabra propuesto? Propuesto significa puesto. Propuesto. Es puesto delante. ¿Sabe lo que significa esto? Que el misterio de su voluntad siempre estuvo. ¿Cómo? Entiende. Por favor. Él ve una visión del trono y ve que algo estaba delante del trono. Y eso que estaba delante del trono era el misterio de su voluntad. ¿Sabe quién estaba sentado en el trono, dicho sea de paso? Tú, yo. Estábamos ahí, delante del trono, desde antes de la fundación de Él. Siempre nos estuvo mirando. Todo lo que estaba puesto delante de Él. Y mire lo cual es y mire cuál es. Porque yo voy a... El punto principal de la supremacía lo voy a presentar al final. Dice, mire el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación, en la economía del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que las que están en la tierra. Diga, reunir. ¿Cómo? A ver, déjenme ver cuánta gente grande aquí hay. Porque los jóvenes no hacen esto. ¿Cuántos todavía leen el diario? ¿Cuántos todavía escriben cheques? ¿Cuántos leen el diario? No, ve, muy poca gente. Amén, allá, por allá alguien. El periódico. ¿Cuántos leen el periódico? 4 o 5, nada más. Cuando usted ve un periódico, en la primera página, ¿qué ve? ¿Cómo? La primera página, ¿qué ve arriba? ¿Un qué? Un titular. El titular que es muy largo o es muy... ¿Cómo? El titular es muy ¿qué? Diga, reducido, corto. Es el titular. ¿Verdad que sí? ¿Sabe cuál es la palabra reunir? Es la palabra titular. ¿Y sabe cuál es el titular del cielo? Es que este es el misterio de su voluntad. El titular del cielo es que todas las cosas tienen que estar reunidas en el cumplimiento de los tiempos, en los cielos y en la tierra. Todas las cosas tienen que estar reunidas, diga, en Cristo. Ese es el titular que hay en el cielo. Y es un titular bien cortito. Si alguien quiere saber cuál es el misterio de su voluntad, es que todas las cosas estén reunidas, que estén simplificadas, que estén sumadas, que estén concentradas en un titular. Todo tiene que estar bajo los pies de Cristo, todo tiene que tener significado en Cristo, todo tiene que ser dirigido por Cristo. Todas las cosas son no solamente a través de Él y en Él, pero son, diga qué.
para Él significa hacia Él. Todo tiene que ser para la gloria de Él, todo tiene que ser para la gloria de Él, todo tiene que engrandecerlo a Cristo. Por eso el misterio de su voluntad, que siempre estuvo delante del trono, puesto delante del trono, es siempre que todas las cosas tienen que estar reunidas, sumadas, simplificadas en Cristo Jesús. Y ahora Pablo va a decir, y no puedo tomar mucho tiempo, pero ahora Pablo va a darnos el versículo más poderoso de la Biblia. ¿Quiere que se lo lea? El más poderoso. El más poderoso. ¿Y cuál es su preeminente grandeza para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Esta palabra tiene las 4 palabras para poder. ¿Sabe cómo se lee esto? ¿Cuál es la supremamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder de su poder de su poder? Aquí Pablo recibe una revelación de los diferentes aspectos del poder de Dios. Según la operación, la grandeza de su poder, esa es la palabra dunamis, que significa un poder explosivo, un poder que domina para con nosotros los que creemos, según la operación, y la palabra operación es la palabra energía, que significa poder en movimiento, del poder, y la palabra ese poder es la palabra para fuerza, poder, de su fuerza, que significa fortaleza. Esta es la revelación del poder de Dios. 4 aspectos del poder de Dios. Este es el versículo más poderoso de la Biblia. Dice, nosotros tenemos que conocer este poder. Tenemos que vivir este poder. Porque este poder, dice, es para nosotros. Para con nosotros los que creemos. Y usted va a decir, ¿y qué es ese poder? Y ese poder operó energía en Cristo Jesús cuando lo resucitó de los muertos. Te va a decir, ¿ese poder lo resucitó de los muertos, sí o no? Pero ahí no se terminó. Porque ese poder, 4 aspectos del poder de Dios, lo resucita de los muertos y después lo sentó a su diestra en los lugares, pero ahí tampoco se terminó. ¿Por qué? Porque ese mismo poder sometió todas las cosas bajo sus pies y ese mismo poder lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escúchame bien. Es la manifestación del total poder de Dios, que sometió todas las cosas y nos dio a Cristo en nosotros como cabeza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Escúcheme bien ahora. Ezequiel vio el trono y vio a alguien que estaba sentado en el trono, pero lo vio sentado solo. Vio a una ciudad y vio un templo, pero era la ciudad de Jerusalén, era el templo de Jerusalén. Juan no, Juan recibe una porción más grande. Y Juan recibe la porción de que el que está sentado en el trono ya no está más solo. El que está sentado en el trono tiene a una esposa. Y ahora Pablo recibe una revelación más profunda, que es que el que está sentado en el trono no solamente ve a la esposa, pero esa esposa es la iglesia. Ese propósito. Le estoy compartiendo todo esto porque esto es una introducción. El mensaje cortito. Cortito. ¿Sabe cuál es hacia dónde el cielo está llevando todas las cosas? Hacia el triunfo del que está sentado en el trono. No, espere. El triunfo de aquel que está sentado en el trono. ¿No es digno? Y ahora escúcheme bien, se lo voy a definir, no tengo tiempo, pero este es el propósito. Este es el propósito. Dígalo conmigo, el Padre tiene propósito. Siempre tuvo este propósito. Diga, el Padre siempre quiso tener hijas e hijos. Diga, el Hijo siempre quiso tener a una esposa comprometida con Él. Y el Espíritu Santo siempre quiso tener una habitación. ¿Se la repito?
No, que si todo eso fue como una introducción, pero este es el centro del mensaje. Todo lo que el cielo nos está llevando, todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos está llevando hacia un cumplimiento, es que el Padre va a tener a hijos y a hijas. Escúchenme bien, el Hijo va a tener a su esposa fiel y el Espíritu Santo va a tener un lugar donde no va a venir a visitar, va a venir a... Espere. Ahora déjeme hablarle de corazón a corazón. A todos los que son pastores aquí, líderes, el propósito del Padre es tener ¿qué? ¿Cómo? Estamos, yo me incluyo, estamos edificando y formando a porque nosotros hablamos mucho de miembros y hablamos mucho de siervos y hablamos mucho de ministros. Pero escúchenme bien. El diseño del Padre es tener ¿qué? Y Dios entonces pone a padres espirituales para que modelen el corazón del Padre, para que formen a hijos que sean hijos del Padre. Ustedes saben bien que hay mucho abuso hoy, ¿verdad que sí? Hay mucho abuso. Necesitamos a padres espirituales, pero el abuso de hoy es que este es mi hijo y aquel es mi hijo y este es mi hijo. Sí, son tus hijos, pero los estás formando para que sean hijos del... Porque ese es el diseño del Padre. El diseño eterno, el propósito eterno es que el Padre va a tener Él va a tener a su familia. Y su familia son los hijos y las hijas del... Por eso se llama Padre. ¿Cuántos son solteros acá? Levanten la mano todos los solteros. Hombres solteros, hombres, varones solteros. Ustedes no son padres porque no tienen hijos. El Padre que está en el cielo se llama Padre porque tiene... Perdónenme que sea tan simple. Pero este es el compromiso ahora. El compromiso de ser modelos del Padre, modelos del amor del Padre. Una pregunta, ¿estamos siendo modelos del amor del Padre a nuestros hijos espirituales? ¿O los tratamos como... Yo me crié en un ambiente en donde no me enseñaron esto. Me crié en un ambiente donde yo tenía que obedecer ciegamente lo que se me mandaba. Y recibí un modelo muy equivocado de lo que es un padre espiritual. Gracias a Dios yo tuve un papá bueno, que me cuidó, me protegió, me enseñó. Pero en el reino de Dios yo no tuve buenos ejemplos. Porque tenemos que entender ahora que nosotros como padres espirituales, líderes, pastores, maestros de escuela dominical, adoradores, nosotros tenemos que modelar el corazón del Padre para levantar a hijos y a hijas del... Sí, tú puedes tener hijos espirituales, pero no te olvides que tu función como padre espiritual es que tus hijos espirituales que vean el corazón del Padre en tu corazón, en tu vida. Espérese, ahí no se terminó. Y ahora el hijo quiere tener a una... ¿Cómo? A una esposa fiel. ¿A una esposa qué? Fiel. Escúcheme bien, la iglesia no es tu iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Mire, esa es mi esposa ahí que está ahí. Que nadie se meta con ella porque se van a buscar un problema conmigo.
Pero hoy hemos estado viendo en muchos años de historia de la iglesia donde hemos abusado y hemos usado a la novia que no es mi novia, es la novia de Él. Y no le hemos enseñado a la novia de Cristo a amar a... Te estoy hablando de un propósito eterno de Dios, hijos e hijas del Padre, que ven el corazón del Padre en un Padre espiritual en la tierra. Que ven en una iglesia que entiende que nuestra identidad no es una organización, no es un grupo de hombres y mujeres que tenemos nuestras funciones. Nosotros somos la novia del Cordero, somos la novia de Cristo, y Él está esperando que el Padre le diga: hijo, vente a buscar a la novia. Y el Espíritu Santo, el propósito final del Espíritu Santo siempre es tener una habitación, un lugar donde Él habite. Estamos preparando nosotros un lugar donde el Espíritu Santo, donde oigamos la voz del Espíritu, donde sigamos la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Yasser estaba hablando acerca de años atrás, cuando empezamos a recibir esta revelación de la guianza, el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia. Permítame decirle, a los líderes eclesiásticos no le gustó. No le gustó que el pueblo de Dios adore y que pase tiempo en adoración en la presencia. No, porque querían controlar el devocional. Y eso costó mucho dolor. ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo no quiere venir a visitarnos de vez en cuando. El Espíritu Santo quiere venir a hacer habitación en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, en nuestras casas. ¿Entienden ustedes ahora? Esta es la manera en que el cielo lo ve. Y nosotros en la tierra ahora. ¿Saben lo que tenemos que ver? Y sí, nosotros podemos orarse, en la tierra como en el cielo. Este es el cielo. El cielo es que el Padre quiere hijos e hijas en la tierra. Que el novio quiere a su novia en la tierra, que le sea fiel, que no se vaya a buscar otros novios, que Él sea el único amor y el único novio. Él, como dijo el apóstol Yasser, Él no tiene que ser el primero, Él tiene que ser el único. Él tiene que ser el único, Él solo, nada más. Y el Espíritu Santo quiere habitar entre nosotros. ¿Pueden cerrar sus ojos? Es muy difícil explicar algunas cosas celestiales en términos terrenales. Le empecé hablando del trono, de la revelación del trono, de aquel que está sentado en el trono. Aquel que un día va a ver a todas las cosas sometidas debajo de sus pies en su total plenitud. Y el Hijo le va a decir al Padre: Padre, estos son los hijos que me diste, acá te los presento, Padre. Y el Padre va a ver a su familia de hijos e hijas eternamente. Esos somos nosotros, sus hijos y sus hijas. Yo no sé, pero tradicionalmente a mí no me enseñaron a un Padre amoroso. A mí me enseñaron a un Dios severo, a un Dios que tiene muchas demandas. Y yo lo veía en los líderes, y yo lo veía en mis pastores, que eran gente de Dios, eran gente muy recta, pero mostraban como un espíritu fuerte. Y yo no vi el corazón del Padre modelado en esos padres. Y yo en esta noche, especialmente a cada uno que tiene su ministerio, que tiene su lugar, modela el corazón del Padre. Porque modelando el corazón del Padre vas a levantar una generación de hijos, porque eso es lo que el Padre ha determinado en la tierra. Iglesia, la iglesia le pertenece a Él. No es mi iglesia, no es tu iglesia, no es la iglesia de una organización, es la iglesia del novio, del esposo.
Es una iglesia que solamente le debe devoción, lealtad a Jesús. Eso es complicado, porque muchas veces tenemos que elegir a quiénes vamos a ser leales, a una persona o a Cristo. Mejor seamos leales al esposo. Y el Espíritu Santo, prepararle una vida, un corazón sometido a seguir las instrucciones y el liderazgo del Espíritu Santo, a seguir su voz. Con los ojos cerrados, pregúntate. Especialmente aquellos que estamos liderando, aquellos que tenemos a hombres y mujeres bajo nuestra autoridad, bajo nuestro ministerio. ¿Estamos preparando a hijos e hijas del Padre? ¿Estamos modelando el corazón del Padre a nuestros hijos espirituales? Porque nuestros hijos espirituales nos van a mirar a nosotros y van a ver en nosotros el corazón del Padre, o no van a ver el corazón del Padre. Un corazón de gracia, un corazón de amor, un corazón de paciencia, un corazón de perdón, un corazón de enseñanza, un corazón de entrenamiento, un corazón bueno. Estamos preparando una iglesia que solamente ame a Jesús, que tenga a Cristo como su blanco de amor. Hoy hay cientos de creyentes que están pagando con sus vidas, están siendo martirizados en diferentes partes de la tierra. Y la razón por que están siendo martirizados es porque aman a Jesús. Porque lo aman con todo su corazón. Y Espíritu Santo sabe que Él quiere venir a establecer su presencia y su señorío en nuestras casas y en nuestras congregaciones. Sometamos nuestros programas y sometamos nuestros conceptos, sometamos todo a la habitación del Espíritu Santo. Posiblemente tú tengas la correcta teología del Espíritu Santo. Yo también la tenía. Pero tuve una experiencia con el Espíritu Santo donde tuve que ver mucho más de lo que me habían enseñado. Era una vivencia. Y por eso, Espíritu Santo, estamos aquí en esta noche. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Escúchame bien ahora. Esto es lo que el Espíritu Santo está empujando en estos días. Estos son los propósitos. Históricamente, en 2000 años de la iglesia, no hemos visto estas cosas. Hemos visto edificios, hemos visto organizaciones, hemos visto muchos programas, pero no hemos visto la agenda del cielo. No hemos visto el propósito eterno de Dios. No lo hemos visto mucho. Y el Espíritu Santo está diciendo, iglesia, hijos e hijas, el Padre que nos vino a mostrar a Cristo. Iglesia, eres novia del esposo. No puedes serle infiel. Tienes que estar comprometida totalmente con Él. No buscando otros dioses, no buscando otros novios, pero buscando al que se lo merece, al que dio su vida por ti. Y Espíritu Santo quiere hacer habitación entre nosotros. No venir en un avivamiento, en una visitación, no. Es una habitación. Es una morada. Hacia ahí estamos yendo. ¿Por qué no oramos en este momento? Pídele al Espíritu Santo que te revele estas verdades. Pero quiero decirte que esta es la agenda del cielo. Hijos e hijas, esposa fiel, habitación del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir. Hijos e hijas en la tierra, familia del Padre en la tierra.
Una esposa fiel con vestidos blancos y puros. Una esposa fiel al esposo, que no lo traiciona, que no le es desleal. Y una habitación del Espíritu Santo. Una casa donde el Espíritu Santo puede venir a morar y a gobernar y a hablar y a iluminar. ¿Por qué no le decimos, Espíritu Santo, yo quiero esto? No, dígalo. No tenemos que ser perfectos. En esta noche solamente vamos a decirle que esto es lo que deseamos. Esto es lo que deseamos. Dígale, yo no sé cómo hacerlo, pero lo quiero hacer. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo lo quiero hacer. Espíritu Santo, guíame y háblame en estos próximos días. Porque quiero ser partícipe del misterio de su voluntad, de la agenda del cielo en la tierra. Amén. Y amén. Le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche.